buenas noches. Soy Charlie Fernández. Amado Vudú fue a las pantallas de la televisión pública para defenderse, ya que nadie lo defiende en el gobierno. Vudú, muy preocupado por el tema mediático, debería preocuparse más por el silencio de la gente del gobierno y del partido del gobierno que no desean salir en su defensa. La Cámara Contencioso el otro día decidió que siguiera el juicio contra Vudú en un tercer pedido de Vudú de que obviamente terminara todo lo relacionado con Chicone. ¿De qué se queja Vudú? De que los medios lo condenaron y que la justicia lo único que dijo era que siguiera el juicio. La verdad que Amado Vudú parece muy optimista y lo que es más parece no darse cuenta de la difícil situación que atraviesa. No hace muchos años atrás, él fue de la idea de estatizar las AFJP. Él insistió a Sergio Massa, que era su jefe en el ANSES, que fueran a Olivos a consultar con la presidenta. A Kirchner, que fue invitado a la reunión, le pareció una idea bárbara y se hizo cargo. Después de esa idea de Felipe Solá, fue convocado a ocupar la vicepresidencia de la Nación por haber propuesto precisamente la estatización de las AFJP. Ese fue su momento de gloria. Casi ya lo habían situado como el heredero, después que la presidenta dijera, no importan los que vengan ni donde vengan, si es que defienden el proyecto. Vudú era el candidato perfecto de Cristina Fernández de Kirchner para la transversalidad, para todo lo que no fuera justicialismo. Vudú tenía un enorme poder político y lo fue dilapidando. La imagen sombría hoy de Vudú en la pantalla de la televisión pública no tiene nada que ver con el Vudú sonriente, despreocupado, casi un playboy que conocemos. Dicen que está angustiado. Dicen que incluso va a cambiar de domicilio porque no le gusta que conozcan dónde vive y dicen que incluso tiene temores de seguridad. Vaya uno a saber por qué. Vaya uno a saber por qué. Lo cierto que a Vudú le queda solo una pequeña puerta para zafar del caso Chicone y tiene que ver nada más y nada menos con una decisión de una Cámara Federal que tiene que decidir si los testimonios de Chicone y su yerno son tomados como tales. Si no, el juez Lijo ya tiene previsto para junio o julio indagarlo. En tribunales se hacen una pregunta y no todos tienen la misma respuesta. ¿Indagar a un vicepresidente? ¿Cuándo sucedió? ¿Imputar a un vicepresidente? Puede llegar a suceder. Es un escándalo. La verdad que es un escándalo la actual situación de Vudú. Por más de que en el gobierno lo quieran ocultar, lo manden a Dubái, a Qatar, lo saquen. Hay senadores de la oposición, uno de ellos Enrique Sanz, presidente del radicalismo, que ha pedido que Vudú al menos pida licencia. Hay otros que ya le han pedido el juicio político. Ahora, ¿cómo esos senadores de la oposición, ante este proceso judicial, van a aceptar ser conducidos en las sesiones del Senado por Vudú? Al gobierno se le están planteando problemas políticos serios, tal vez el más serio sea el de Vudú, y también puede haber problemas institucionales si es que finalmente la oposición dice, pero ¿cómo es esto? Cada vez está más enchatrado por un eventual delito y viene acá a decirnos cómo debemos proceder. La verdad que la aparición hoy en la TV pública lo que demuestra es que alguien todavía Vudú lo quiere defender. Muy difícilmente, si la presidenta no aceptara, no estaría Vudú en la televisión pública.
¿No es un peso para la presidenta la situación de vudú? Claro que lo es. Claro que lo es. La pregunta es por qué la presidenta quiere seguir teniendo ese peso. Hasta ahora la presidenta ha acompañado a vudú hasta un punto tal. ¿Se acuerdan de aquella conferencia de prensa en Semana Santa que dio vudú? Que en realidad fue un monólogo. Que se tuvo que ir el procurador general, cambiaron el juez, cambiaron el fiscal, acusó a todo el mundo. Después la justicia comprobó que nada de lo que decía era cierto. A mí me dicen que el texto, la intención de la conferencia de prensa, la presidenta lo conocía previamente. Dejó a ir a un hombre de su confianza como Rigui de la Procuración para darle la derecha a vudú. ¿Y cuál es el argumento? Lo eligió la presidenta. Pero ya hace 2 años y pico, lo eligió la presidenta, es el único argumento para sostenerlo a vudú. Para demostrar que la presidenta no se equivoca. ¿Será eso? ¿Será que dicen algunos que vudú sabe mucho? ¿De qué sabe mucho vudú? Pero algo pasa, porque sostener una figura que se va inmolando judicialmente, evidentemente, para el gobierno, si ya incluso los funcionarios quieren defenderlo, es un costo. ¿Qué hará la presidenta con vudú? ¿Dejará que esto siga hasta que el juez lo llame indagatoria? La verdad que resulta incomprensible tener un vicepresidente al que hay que ocultar, no hay que invitar a los actos. Cuando ocupa la presidencia por algún viaje de Cristina Fernández, no lo dejan entrar a Casa Rosada, cada vez firman menos cosas. Es mucho menos que una figura formal, pero también es un problema político. Hasta ahora, ¿cuáles son los análisis que hace el gobierno? Está condenado mediáticamente. Condenado mediáticamente. Si el gobierno cree que a vudú lo único que tiene es una condena mediática y no tiene nada que ver con Chicone, el gobierno está en un problema muy grande. Muy grande. ¿Cuál es el otro razonamiento? La justicia nos quiere voltear. Y a medida que se acerca el 2015, la justicia avanza. Como si el gobierno no se hubiera equivocado nunca. ¿No se equivocó con la reforma judicial? La Corte dijo que no. ¿No se equivocó con el tratado con Irán? Un verdadero escándalo, que hicieron tratar en 2 semanas. E Irán no dio ni bolilla. Y la justicia dijo, es inconstitucional. ¿Es la justicia o es el gobierno? Para pensarlo. En este contexto, ya decididamente y lamentablemente, esta Argentina económica ha ingresado en la recesión. Las propias cifras del INDEC muestran cómo en el último trimestre las caídas se han ido acumulando. Es notable, ¿no?, que en este contexto el jefe de gabinete Capitanich diga se están cumpliendo los objetivos económicos. ¿Qué objetivos económicos? ¿Alta inflación? ¿Recesión? ¿Desempleo? ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Y la presidenta le negó a Mauricio Macri que hubiera inflación. Ingeniero, eso está controlado, le dijo. 35% es el cálculo que incluso el propio gobierno hace sobre el tema de la inflación. Dicen que Macri le llevó un trabajo, 3 o 4 hojitas, para la transición. El trabajo lo hizo Carlos Melconian, un economista con el cual Macri conversa mucho. La presidenta dijo, no es transición, no hace falta, pero cuando Macri se fue, le pidió los papelitos. Se quedó con los papelitos. En este cuadro, mantenerlo a vudú, ¿qué significa? Decir que Liuzzi, el número 2 de Giannini, está investigado, dicen, no, le dicen el número 2 de Giannini
porque no quieren perjudicar, no, es el número 2 de Zanini, pero los problemas son los problemas, no lo que el periodista del periodismo dice sobre los problemas. Veremos qué hace la presidenta con Vudú, a qué viaje lo manda, a ver si sale algún oficialista a defenderlo. Hasta ahora Vudú tuvo que hacer lo que tenía que hacer, salir a defenderse él. Ya no sonríe, ¿eh? Tenía cara preocupada, estaba tenso. De estos temas vamos a hablar hoy con Felipe Solá, un hombre vinculado a Sergio Massa, diputado, hombre de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de economía con Javier González Fraga, economista, un expresidente del Banco Central, también cercano a la política. Tenemos el placer hoy que nos acompañe una referencia en el periodismo televisivo, como es nuestra amiga Mónica Gutiérrez, y después le pediremos su opinión sobre cómo está el país, cómo ve los candidatos a Alejandro Casterberg, de Poliarquía. Felipe Solá, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, No, usted viene gracias por eufórico, invitarme, ¿no? ¿eh? Viene eufórico usted. Sí, vine ahí de Núñez. Del barrio de Núñez. De Núñez, sí. Felipe, ¿qué piensa del tema de Vudú?